I in the afternoon. I worked. You worked. Okay. Work. For how many hours? Um, for 4 hours. At For 4 hours. four For four hours. hours. And after that, what do you do? Um, I have a meeting. You had a meeting. I had a meeting. You had a meeting with With a potential client. with a potential client. Okay. Okay. And how many minutes? Mm, Maybe 1 hour, around 3 hours. 1 hour. Yes, 1 hour. Okay. Around 1 hour. Around 1 hour. Around an hour. Okay, cool. Cool, cool. Okay. Last year, I traveled to Canada. What about you? Where did you travel last year? Um, Travel to Peru. You traveled to Peru. Okay. And what did you do there? I go. I I went. You went, where do you go? No, I went Zorritos, You a went beach. to Cerritos. You went to Yeah. Cerritos. Okay. How many days did you Mm, stay there? How many days did you stay there? 4 days approximately. Ok, dice aproximadamente, podrías decirle roughly speaking. Okay. Roughly, I'm sorry, roughly speaking. Aquí, roughly speaking. Raúl Más o speak, menos más o cuatro o menos. 5 días, roughly speaking. Podría Raúl speak. decirme, Yes. it just so happens that. Es una nueva expresión. It just so happens that es como decir en inglés, en español, I'm sorry. Da la casualidad que. Da la casualidad que. It just so happens that. It just so happens that. Okay. Okay, let's continue. Let's continue. I finished high school 10 years ago. What about you? I finish mm, maybe 9 years years ago. You finished high school, roughly speaking, 9 years ago, right? Yes, Okay, probably. cool. Let's continue. Let's continue. I will show you different questions and you will try to answer them. Okay. 3, 2, 1. 1 second. It's loading. And where is it? Let's go. Okay. What time did you go to bed last night? Mm, I went to 12. I went to where? I went to bed I at went to bed at 12, 12 12 or midnight or at mid, midnight. I went to bed at midnight. at midnight. Okay. Yeah. Where did you go on your last vacation? Mm, I went. We went because with my wife Okay. You and your wife went to where? went Cuenca. is Cuenca. a is a city. It's a Um, city in what's the meaning? Cerca, close, near near, near. In my city. near your city, near your Yeah. city. Okay. What did you have breakfast this morning? Mm, well, It's very early for you. yes, very early You for will me. have breakfast later. You can also use the future. I will have breakfast maybe I in will 2 or 3 hours. yes, in 1 hour. In 1 hour. In 1 hour. Okay. And what did you have for lunch on Sunday? Lunch and Sunday. I can remember, You but can remember, but we'll have maybe maybe chicken.
Maybe chicken. Maybe chicken. Maybe chicken. Okay. Word. Well, this is kind of primary school. You know, we have high school, and before high school, we have elementary school. Elementary school. Okay. And do you remember where you study your primary or elementary school? Primary, yes, in I study. Study it? Yes, you study it. I studied in a high school named Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel Suárez. Okay, cool. What did you have for dinner yesterday? Mm, okay. What the meaning? Arroz con menestra de grano. ¿Cómo no? Okay, it depends. It depends. In English, we always describe food. Normalmente los nombres propios no cambian. Por ejemplo, si tenemos una comida que se llama paella, en inglés seguirá siendo paella. Pero lo que podemos, porque por ejemplo hay arroz con pollo y el arroz con pollo es distinto al seco de res, al estofado. Entonces, los nativos no entienden este tipo de, de comida. Lo que podríamos hacer es buscar una comida parecida a la nuestra en inglés, o lo otro sería describir los ingredientes. Por Mm, ejemplo, si tú me dices menestra, ¿qué tipo de menestra sería? mm, de arveja. Arvejas. Arvejas en inglés se dice peas. Sí. Peas. Tú dirías, well, rice, rice with peas. And you can say boiled, fried. ¿Cómo estuvieron las arvejas? Mm, Sancochadas, fritas. You can right. also describe like fried peas with rice. And we Right. ought, y le agregas algo más. And meat, for example. Fried chicken or Yes. And roasted chicken. fry meat. Yes, we usually describe how, or we usually describe the ingredients when we talk about food in English. We usually describe the ingredients. Did you watch TV last night? No, Why not? I because I busy. Because you were busy. You were I were busy. No, I was Was busy. I I was was sorry. busy, I but was you busy. were busy. Okay, you Yes. were busy doing something, or you didn't watch the TV just because you were tired, maybe. No, I busy because I was busy I because was busy because I worked. because you work all day, because you work all day. Yes, all day and night too. Okay. Okay. Did you drink coffee yesterday? Yes, I drink every day. Do you like coffee? Yes, so much. Okay. Did you listen to the radio this morning? I mean at 5 o'clock AM? Mm, maybe I listening Mm-hmm. every day when I went my job. When you go to your job, routine, present simple, routine, present simple, when you go to your job, when you go to your job. And then we have, did you go to the cinema last weekend? No, no, I You don't. didn't go. I didn't go. And I mean, you don't go or you don't like going to the cinema. No, I like the, but I have no time. You have no time. You have no time. That's great. That's great. That's great. Ahora sí, vamos a empezar. Lo has hecho bien. Has repasado. Veo que no te cuesta mucho. No te cuesta mucho, pero vamos a seguir practicando. Para el día Okay. de hoy tengo dos materiales. Vamos a trabajar también con un nuevo método que se llama el método de Ben Franklin. Y comencemos. A ver, vamos a ver qué tan te va, qué tan bien te va. Voy a compartir pantalla y comencemos. ¿Ves mi pantalla? ¿Sí? Yes. Genial. Vas a escuchar la pequeña parte de un clip de Avengers, the movie.
Vas a decirme del 1 al 10 cuánto comprendes, ¿vale? Ok. 3, 2. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Ok. ¿Reconociste alguna palabra de repente? ¿Alguna Mm, oración? Del 1 al 10, ¿cómo entendiste el texto? mm, no much. No much. 1, 2, or 3, del 1 al 10. ¿Un 2? ¿Un 1? Maybe 2, 3. Maybe 2, 3. Ok. ¿A qué se debe esto? Probablemente a la falta de vocabulario, ok, a la forma en la que habla la persona y además la persona está usando las reglas. Así que vamos a chequear las reglas primero. If you find Okay. Primero, lo primero que dice es, if you find this recording, mira, if you find this recording, mira, recording, ¿qué pasa cuando tenemos una R, una D y un sonido de vocal? Normalmente la D se omite. Submit. Ujú. Entonces sería recording. A ver, intenta decir recording. Recording. Buena. Aquí, Record. ¿qué pasa cuando una T o una D se encuentra entre dos sonidos de vocales? Submit igual la de Sería find this, find find. this. Ahora, normalmente esto es una function word y esto es una function word. Por tal razón, a veces decimos relajados, ¿te acuerdas? Entonces, Ujú. este if you, puedes decirlo como few. A ver, Few. léelo todo aplicando los trucos. If you find this recording. Escúchalo. if you find this recording, if you find Mm, this recording, if you find 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 this recording, puedes ver find. que se aplica la regla del few, del Few. find this y del Mm, recording, sí. ¿vale? Ok. Vamos bien, es como que si tú que era find, si encuentras ¿esta qué? Yo. Esta grabación, if you continuemos. Luego tenemos aquí, mira, ¿qué pasa cuando la T o la D se encuentra entre dos sonidos de vocales? ¿Qué es lo Submit. que sucede? Submit la T. Se omite la T, ya está. Aquí, ¿qué pasa la D cuando se encuentra entre dos sonidos de vocales? Mm, Submite. No, como una R No, la R. pequeñita, ¿ok? Sorry. Como una Ok. R pequeñita. Y luego Para. dice, this, about this. Ahora, normalmente tienen que ser iguales para que se omitan, pero este sonido es una D y el X es el sonido de la T, ¿cierto? Mm. Entonces, vamos a ver cómo sería. De eso sí, don't feel bad about. A ver, don't feel bad about this. Don't feel bad about this. Exacto, no se puede omitir. ¿Por qué? Porque son sonidos distintos, ¿sí o no? Yes. Por eso hay una línea. Entonces tú dices, don't feel bad about this. Don't feel bad about this. Okay, 3, 2, one more time. Read it. Don't feel bad. Sorry, bad about this. if you Escuchemos. find this recording, don't feel bad about this. Para. Don't feel bad about this. Lo dice así porque está muriendo sin aire. A ver. If you find this recording, don't feel bad about this. So if Bad you about. find this recording, don't feel bad about this. If you find this recording, Vamos con el siguiente, aquí está la versión completa. En la versión completa tenemos el if you find this recording, don't feel bad about this. Mira, ¿qué pasa cuando tenemos RT y sonido de vocal? Se omite. ¿Ok? ¿Cómo sería esto? Part of part Part of of, part of part of the ¿qué? the Part of journey the journey. Part of the journey is the is the end. end. Recuerda que si la palabra que le sigue al da inicia con sonido de vocal, se dice the.
Ok. Si es un consonante, sonido de consonante, se dice da. Da. Ahora aquí, Mm, ¿qué pasa cuando la T se encuentra entre dos sonidos de consonantes? Se omite. Mite. Sería just for. Ahora, cuando el for se encuentra en una oración larga, lo podemos omitir. F con R sería for. Fur. For. Fur. Aquí, ¿cómo sería? Di o da. Da. The record. The Ahora, record. esta es una expresión que significa para que quede claro. O para que So, quede claro. Okay, so, just for the record. Just for just the for record. O para dejar en claro lo siguiente, this is just for the record. Ahora, intenta leerlo todo, por favor. if you find this recording, don't feel about this. Part of the journey is the end. Just for the record. Ya, muy lento. ¿Podrías decirme? If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record. Inténtalo una vez más. If you find this recording, don't feel No, bad about this. recording incorrecto. Es recording. Recording. Okay. If you find this recording, don't feel about this. Part of the journey is the end. Just for the record. Ya, bien. Muchísimo mejor. Aquí era don't feel bad about. Una But R. about, but What about, about this? Part but of the about journey is the end. Just, la T no suena, just. La O tampoco, fair. La F con la R, fair, fair. Just the for the record. record, just for the record, just for the record. Entonces lo que me dice, oye, si tú encuentras esta grabación, no te sientas mal. Parte del viaje es el final. Que quede claro qué cosa, vamos a ver qué dice. Ahora, for the record, que conste, que quede claro qué. Ah, Hmm. being adrift in space. Ahora, being adrift in space. Lo junto, adrift in space. Esto es with zero Zero promise. Lo promise. junto, promise Promise. of rescue. Promise of rescue is more fun. Lo junto, el dan con el it. The net, the net, que está aquí. The net sounds. Este de aquí como si fuera la N. ¿Te das cuenta que este simbolito es la schwa? No, no se dice. Food and water. Mira, T entre dos sonidos de vocales. ¿Te das cuenta que cuando expliquemos en inglés esto, lo representamos con una D, ¿cierto? A esa D se le conoce como el flap, que para nosotros, que no hablamos español o portugués, vendría a ser como que esta R. Water. ¿Ok? Entonces sería, Ben a drift in space with zero problems rescue is more fun than it sounds. Food and water renowned. Entonces, mira, él lo habla rápido porque se está ahogando. There's been a driven space with zero promise rescue. Lo habla como si estuviera sin ganas, ¿no? Been a driven space. A ver, intenta leerlo y luego vamos a ver el significado. Okay. Being driving in space with zero promise of rescue is more. For that it sounds. Foreign war run Ok. out. A ver, vamos juntos. Being a driven space with zero promise rescue. Inténtalo. Being adrift in space with Zero. zero promise Promise of of. Es que recuerda promise siempre of, unir las palabras. Sería promise of. promise of, sorry. Ok, de nuevo. Being a So, driven space with zero promise of. being adrift in space with zero promise of rescue. Promise of rescue is more Promise of rescue is more fun than it sounds. than it sounds. Es more fun. A ver, de nuevo ahora hasta aquí. So, igualito. This bandit driven space with your promise rescue is more fun than it sounds. Okay. Being adrift in space with zero promise of rescuing is more fun than it sounds. Ya aquí te estás trabando. Done it. Porque lo junto. El dan con el it sería done it. Than it Then it than it sounds. Then it sounds. One more sounds. time. One more time. You can do it. Being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds.
Ok, a ver, vamos a tratar de escuchar a ver si es lo que dice. A ver, trata de comprender, ¿vale? Let me clean this part. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise I'm sorry. of. Don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Después de lo que dijo de food and water ran out, dijo algo más, escucha. Food and water ran out 4 days ago. ¿Qué fue lo que dijo? 4 days ago. 4 days ago. If you find Bien. ¿Te das cuenta? O sea, así es como tienes que hablar, ¿vale? A veces no es que van a modular bien, sino que hablan bien. Ahora, me gustaría explicarte un poquito el hecho de que aquí esté con ing, ¿vale? Para que tú también ya empieces a utilizarlo. Okay. Cuando yo digo la siguiente oración, I play soccer, el verbo, ¿cuál vendría a ser? Play. Verbo, muy bien. Pero ¿qué pasa si digo lo siguiente? Digo que jugar fútbol es bueno para nuestro cuerpo, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es el sujeto? Jugar fútbol. Jugar fútbol, muy bien. Cuando un verbo pasa a ser sujeto, porque acá el verbo va a ser es, este verbo tendría que estar con quién? Con ing. Playing. Y se traduce como playing soccer is good for our body. Playing soccer is good for everybody. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ser feliz. ¿Cómo dirías ser feliz en casa? Sería be happy at home. No. Acá sería being happy at home. Being happy. ¿Te das cuenta? Ahora, Okay. si tú te preguntas qué significa que es adrift. Adrift significa a la deriva. Es un adjetivo que está a la deriva, sin rumbo. Entonces, ¿qué es lo que dice being adrift? ¿Qué significa being adrift? Mm, Estar, Estar a la deriva. estar a la deriva en donde, en el espacio, ¿con quién? Con cero promesas de Pero rescate. divertido. Es más divertido de lo que, Suena. de lo que suena. Mira, te sabemos ahora run out. Eso es otro tema que me gustaría enseñarte ahorita. Nosotros, voy a hacer el uso del whiteboard, dame un segundo para explicarlo también y compartirte otro PDF. Dale. ¿Ok? Nosotros ya conocemos los verbos. Los verbos son regulares e irregulares, ¿cierto? Pero si nos ponemos a analizar a detalle la lista de verbos, nos vamos a dar cuenta que existen más verbos que no se encuentran en la lista, ¿vale? Hay verbos que no se encuentran en la lista. Por ejemplo, encender. Encender no aparece en la lista. ¿Y eso quiere decir que no exista? No. Eso quiere decir que no es un verbo normal, sino que es un verbo frasal. Y eso es el tema del día de hoy. El día de hoy te voy a hablar de phrasal verbs. Pressure. ¿Qué son los phrasal verbs? Los phrasal verbs son verbos frasales. Son la combinación de un verbo más una partícula. ¿Ok? Los verbos frasales son la combinación de un verbo más una partícula. Tú te preguntas, Carlos, ¿pero qué es un verbo? Un verbo vendría a ser, por ejemplo, give, podría ser write, podría ser look, así hasta el infinito. ¿Y qué vendría a ser una partícula? Bueno, una partícula vendría a ser una pseudo preposición. Repito, una partícula vendría a ser una pseudo preposition. ¿Significa que es? No, no es una preposición. Es una imitadora de las preposiciones. Por ejemplo, yo en las preposiciones tengo, por ejemplo, el in, el on, el up, el down, el of, por ejemplo. Son preposiciones, ¿vale? El about. Son preposiciones, ¿vale? Estas preposiciones tienen un significado. Estas preposiciones tienen un significado, ¿vale? Por ejemplo, yo digo,
I look up. Significa yo miro Arriba. arriba. Entonces, por ejemplo, podría decir lo siguiente. A ver, vamos a poner aquí. Y él me está señalando a una torre. ¿Se entiende? I look up. Yo miro arriba. Yes, I look up. I look up. Entonces, esto es una preposición, ¿vale? Porque tiene significado. Pero una partícula es una pseudo preposición, es decir, una copia barata de las preposiciones, ¿vale? Pero, ¿y qué significa que es una copia barata, profe? ¿Que es como una preposición? No. Simplemente le sacó copia a las preposiciones, pero ¿qué es lo que pasa? Se olvidó de ponerle su significado, o sea, que estas carecen de Significado. significado. Profe, entonces si carecen de significado, ¿para qué me sirven? Ah, es que yo te digo que un verbo frasal es la suma de un verbo más una partícula. Esto me da un verbo frasal. Ahora, una partícula le va a brindar el significado, o sea, cuando se une. Por ejemplo, I look up a word. Look I up. look up a word. Tú vas a pensar, profe, esto significa yo miro arriba una palabra, ¿cierto? ¿Tiene sentido decir yo miro arriba una palabra? No. No. Quiere decir que esta de aquí no es una preposición, porque tendría sentido. ¿Qué cosa vendría a ser una par? Partícula. Una partícula, y la partícula le da el significado ahora al verbo. Look up significa buscar en un libro o diccionario. Mm, ok. Entonces tú dices, wow, o sea que look up significa buscar en un libro o un diccionario. Sí. Yo te digo, hey, look up the word. Busca la palabra. Y se supone que va a ser en un libro o en un diccionario. Pero ¿qué pasa si te digo, I look, I look after my dad? I look after my dad. ¿Qué crees que signifique look after? Look after. ¿A qué te suena? Por ejemplo, look significa mirar y after significa después. ¿Crees Yo que, veré luego. tiene sentido decir mirar después a papá? Mm, no. Yo veré. No. Tell me. Yo veré luego a mi padre. Yo veré luego a mi padre. Mm. Look after. Pero look after somebody significa no tiene sentido. Yo miro después mi papá. No tiene sentido. Esto significa cuidar, Ah, cuidado. Ok. preocuparse, ocuparse, velar por. Look after. Ok, por ejemplo, normalmente el look after tienes que cuidar a alguien y es ocuparse de un hijo, por ejemplo, I have to look after my son. ¿Te das cuenta? Look after my son. Ok. Look after, ¿qué es cuidar? Cuidar. También se utiliza para las personas, o sea, cuidar a alguien. ¿Te das cuenta? Cuidar a alguien. Pero también se dice hacerse cargo de alguna empresa. I look after the company, que se queda a cargo. Tiene dos significados. ¿Te das cuenta? Yes. Entonces, yo lo que más importante ahorita es que te das cuenta que puedo decir otra oración. Mira, I look for a solution. ¿Crees que tenga sentido decir yo miro por una solución? No. No. Esto significa buscar. Profe, ¿qué es lo mismo que search? Exactamente, Andrés, es lo mismo, solamente que esto es un verbo frasal. Ahora, al verbo frasal, ¿qué es lo que da qué es lo que le da el significado? ¿El verbo o la partícula? Mm, el verbo. No, la partícula. La Mira, partícula. en cada una estoy usando look, look, Ah, look. Pero ¿qué está cambiando? La ok, la partícula. partícula. After up. For. Entonces te das cuenta que simplemente cambiando la partícula cambia el significado. Yes. Y es así como tú vas a poderme crear muchísimos más verbos, ¿vale?
Ok. ¿Cómo vamos? ¿Te pareció interesante, difícil? Poquito para entenderlo más o menos. Lo único que tendrías que hacer es aprenderte los verbos con sus partículas. Sus palabras, claro. Y ahora, esto de aquí es lo que se usa a diario, los verbos frasales. Bueno, Incluso tú me utilizarías, por ejemplo, un verbo frasal. yes, Por ejemplo, get, ¿qué significa? conseguir. Y up significa arriba, ¿cierto? Ujú. Get up. Tú me dices, I get up at 6 a.m. ¿Y qué significa get up? ¿Es conseguir arriba a las 6 de la mañana? No. No. ¿Qué significa? Yo me levanto. Levantarse. O sea que tú ya estabas usando un verbo frasal, solamente que no sabías que era un verbo frasal. Yes, I get up at 6 a.m. Por ejemplo, I get on the car. I get on the Yeah. car. ¿Qué crees que significa get on? Yo Get on. estoy dentro del carro. Ah, get on, por ejemplo, podría ser subirse, Subirse, yo me subo. pero siempre se va a subir a algún vehículo, como un tren, un avión, un carro. Entonces, a esto se le conoce como verbos frasales. Andrés, vas a tener que aprenderte los verbos Lo siquiera, frasales. no puedes. Sorry. I get in es incorrecto. I get in the car. Es incorrecto decir I get in the car. Okay. Es I get on Zone. the car. I get on the car. I get on the car. También get on significa, por ejemplo, llevarse bien con alguien, por ejemplo. Um, I get on with Pepito, por ejemplo. I get on well with Pepito. I get on with Pepito es como que ese get on Pepito. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora ya hay tres, ¿sí o no? ujú. Es decir, llevarse bien. Y estos son los maravillosos verbos frasales. ¿Te das cuenta que no es que van a haber palabras nuevas, sino que se crean las palabras con las partículas y los verbos existentes? Ahora, ¿cómo sería esto en pasado, por ejemplo? En pasado sería I got in the car. Yo me subí al carro. Nos cuenta porque el pasado de get es got, ¿sí o no? Ok. ¿Cuál sería? De look for. De look, su pasado sería I look for a solution. Oh. Y así, normalmente pasas igual el verbo. El primero, pasas el verbo al pasado porque la partícula no puede ir en pasado, pero el verbo sí. Y eso es lo que conocemos como un verbo frasal. ¿Se entiende? Ahora mira, voy a regresar un poquito. En inglés, el verbo es run, que significa correr, ¿cierto? Yes. Run out, correr afuera. No, run out significa como acabarse. What? Entonces yo regreso a la conversación de la película. This ran out. Phone water ran out. La La comida comida y el y agua el agua se termina. se Se terminó. termina. ¿Te das cuenta? Ok. 4 days ago, 4 days ago, tenemos ahora oxygen. Ox, Oxygen will run out. ¿Qué significa will run out? run out. Se terminó. Ya, Se pero está termina. con will, pero está con will. Se terminará mañana, en la mañana. Exactamente. That will be it. That will be it. Will That be will it. be it. That will be Ahora, it. vamos a leerlo todo. Y lo que quiero es que trates de luego entenderlo, ¿vale? Empecemos con este de aquí. Por favor, léelo. If you find this recording, don't feel about this, This es this. but about this. This, Boca de sorry. I, pero boca de I que dice la I, mira, this. It's don't feel bad, but about this. Part of journey,
part of the journey is the end. Just for the record, beginning of drift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Funny water ran out 4 days ago. Oxygen run out tomorrow morning. That will be it. Ya, te das cuenta que el out con el tomorrow que se repite, La T. elimino la primera. Out tomorrow. We run out tomorrow. Run out tomorrow. No, Out tomorrow. out tomorrow. Run out tomorrow. That will be it. ¿Se entendió? It. Ok, genial. When I drift off. Oh, mira, este drip off es un verbo Nasal. que significa caer, pero no caerse de caerse, sino de dormirse. Ah, te das cuenta, caerse, pero de dormir. Entonces dice, when I drip off, when I drift off, sorry, drift off. Dice, cuando yo Stuff. me quedo seco, me quedo dormido, I will dream. ¿Qué significa dream? Soñar. I will dream. ¿Dream qué? Yo soñaré con quién. Mira, el dream trabaja con el about. Soñaré My con dream. ti, Contigo. contigo. It's always you. Siempre eres Siempre tú. es, Tú. eres tú. A ver. Ahora, luego de haber analizado, me gustaría que trates de encontrar las palabras que hemos visto. A ver, 3, 2, go. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. ¿Qué tal? Del 1 al 10, ¿cómo te fue ahora? No me fueron. Diría que un 8. Mejor, ¿cierto? Pero tenemos que ir analizando de esta forma. Y mira, ahí Yes. hemos aprendido la gramática basándonos en la peli. ¿De qué? De que hay verbos frasales. Ahora, vamos a profundizar un poquito más este tema, ¿ok? Sí. Bueno, ahora que ya sabemos que un verbo frasal es la unión de un verbo más una partícula, nos vamos a dar cuenta lo siguiente, Andrés, de que los verbos frasales, o los phrasal verbs, se dividen en dos familias. Pero antes de arrancar esto, me gustaría enseñarte los object pronouns que ya lo sabes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo dirías yo lo amo a él? I love him. I love him, ¿cierto? A esto se le llama objetos, pronombres, ¿cierto? Ujú. I love him, muy bien. Ahora, los verbos frasales los vamos a dividir en dos familias. En la familia de los separables y la familia de los inseparables. ¿Ok? Inseparables y separables. Como su nombre lo dice, si son separables, se pueden separar. Separa. Y los inseparables nunca se separan. Pero esto no queda allí, o sea, con que tú sepas que se puede separar y nunca se separan. Veamos el siguiente ejemplo. Tú vas a tener que aprender qué verbos se separan y qué verbos no se separan. O sea, vamos a tener que aprender quiénes se separan y quiénes no, ¿vale? No es que hay un truco, o sea, tú me dices, Carlos, ¿este se separa? Este de aquí lo vas a tener que aprender con el tiempo para ver si se separa o no se separa, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, tenemos en inglés el verbo turn, que significa girar, ¿cierto? Y on, Ujú. que significa en. Cuando tú lo Girar. juntas, eso significa Turn off. encender, ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, el, come across, el run. ¿Qué significa run? Correr. Correr. Into es como correr dentro, ¿cierto?
Y esto se Round. traduce como toparse de casualidad. ¿Te das cuenta que ahora las definiciones son un poco más extensas? Mira, toparse de casualidad. O encontrar a alguien también, ¿no? Toparse de casualidad es lo mismo que decir encontrarse a alguien de forma inesperada. Mira, todo eso significa, Andrés. O sea, un verbo frasal me da más información, ¿vale? Ahora, profe, ¿para qué me sirve esto ya? Es que te acabo de decir que el verbo frasal run into es inseparable y que el verbo frasal turn on es separable. Separa. Entonces, como su nombre lo dice, se pueden separar. Yo puedo decir I turn on, podría decir the TV, ¿cierto? Mira, I turn on the TV. ¿Qué significa ahí? Yo enciendo la televisión. Sí. Esto yo lo puedo decir I turn Oh, the TV on. ¿Te diste cuenta que lo he puesto así? Mira, turn on the TV, I turn on, I turn the TV on. ¿Se entiende? ok. Pero por ejemplo, te digo, I ran into Pepita. ¿Qué vendría a ser esto? Me topé con quien me topé ayer. Con P, Mm, Pepita. con Pepita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí tú nunca vas a decirme I ran Pepita into. Aquí lo estaría separando, ¿sí o no? Yes. Esto está mal. Lo tengo que dejar porque nunca se separa. ¿Se entendió? Ya, ahora, ¿qué pasa? Cuando ya se sabe de lo que se habla, o sea, por ejemplo, yo estoy en tu casa y te digo, oye, tú tienes un televisor, mira, do you have TV? Te estoy preguntando, oye, ¿tienes tele? ¿Tienes tele? Y tú me contestas, sí, enciéndelo. ¿Te das cuenta? Tú me podrías decir la siguiente manera, porque ya lo mencionamos anteriormente, Andrés. Dirías, yes, you can, Turn off. you can turn On. it on. Y no, oh, Lo estoy reemplazando por quién? Por su pronombre it. objeto, porque ¿qué palabra puede reemplazar a TV? It, ¿cierto? Esto estaría excelente. You can Pero ¿qué es turn lo it. que pasa? Que no se te vaya a ocurrir decir esto también. Mira, ¿no es que es separable? Esto estaría incorrecto. Cuando tú lo pones en el centro, puedes ponerme su pronombre objeto o me pones la palabra completa, pero nunca lo dejas con el pronombre afuera. El pronombre afuera nunca va. Ah, ok. Y esto, mira, vemos el siguiente. I ran into Pepita, I ran Pepita into. Y esto podría ser, oye, ayer, ¿sabes dónde está María? Where is Mary? Te dicen, oye, ¿dónde está María? Y te digo, yesterday I ran into her. Pero cuando es inseparable, no pasa nada. Mm, ¿Se entendió? yes. O sea, O sea, esto es lo... tam- Dime. también decirlo en la parte de acá, you can turn on watching TV, ¿está correcto? O You can sí, turn on, ¿qué cosa? Tú puedes encender, ¿qué cosa? watch el TV, La sorry. TV. Sí, acá está, es la primera, mira. You can say, you can turn on that TV. El TV. Solo cuando el pronombre va al final está incorrecto. Sí, el pronombre objeto nunca puede ir afuera, a menos que sea inseparable. Ok, ya. Ahora, tú qué me dices, Carlos, ¿y cómo voy a aprender esto? Bueno, Andrés, no hay truco, no hay forma de aprenderte lo cual es separable, cuál es inseparable, a menos que lo veas en el diccionario. Vas a tener que aprendértelo a cada uno. Pero te das cuenta de algo chévere, de que si tú lo pones siempre al final, no te va a importar si es separable o inseparable, ¿verdad?
Ujú. I ran into Pepita, I turned on the TV. O sea, no te tienes que preocupar por si es separable o inseparable, ¿cierto? Yes. Pero cuando lo pones en objeto, porque te acuerdas que no me vas a repetir, ¿dónde está María? Yo me topé ayer con María, no, me topé ayer con ella. Cuando es inseparable, sí se puede al final, pero cuando es separable, no. Cuando es separable, lo tienes que poner al centro. Ahora tú dices, su profe, entonces realmente necesito aprenderme, ¿sí o no? Si tú vas a decir directamente, explícitamente, no pasa nada. Pero cuando cambias el pronombre es donde viene el problema. Ahora, como te repito, no hay forma de saber cuándo es separable o inseparable a menos que uses el diccionario. Mario. Entonces, yo he creado un PDF con una lista de verbos frasales. Ahora, a ver, acá está, phrasal verbs. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Acá está la lista de phrasal verbs. ¿Se ve mi pantallita? Yes. Listo. De ese top 100 phrasal verbs. Recuerda que nunca vas a terminar de aprender los verbos frasales, Andrés. Nunca. Ok, los verbos frasales son infinitos. Cada día se genera uno nuevo, ¿vale? No, Pero okay. ya hay verbos frasales estándares, o sea, que ya están preestablecidos, o sea, que sí se van a usar toda la vida, ¿vale? Y te he puesto los 100 verbos frasales que se usan más, de acuerdo a la página en Grammar, que me indica la frecuencia de uso de palabras, ¿vale? Y vamos a arrancar con el primer verbo frasal. Y mira cómo lo vas a estudiar. Tú no vas a estudiar un verbo frasal si es separable o inseparable, lo vas a tener que aprender en contexto, En ¿ok? todo. Okay. Mira, el verbo ask out significa, o sea, literalmente significa pedirle para salir a alguien. Entonces, por ejemplo, mira, Steven asked me out. ¿Qué significa? Que Steven me pidió, ¿a quién le pidió a mí? Me pidió a mí para salir, ¿sí o no? Yes. Pero yo no sé si debería decirle que sí. Entonces, el ask out es separable o inseparable. Separable. Entonces, la forma más común de usar el verbo frasal ask out es con el objeto adentro. O sea, va a ser raro que tú me digas lo siguiente, pero de que está bien, ¿ah? Decía, Steven asked out Mary. Dice que Steven le pidió para salir a quién? A Mary, ¿sí o no? Entonces, estoy hablando de Mary de repente. Allí estaría bien. Steven asked out Mary. Perfecto. Ahora, ahora yo le digo lo siguiente. Pero, but Steven asked me out. Cuando me usas el pronombre, tiene que ir dentro. No vayas a hacer lo siguiente. Okay. Steven Lasca. Cuando me das el nombre de la persona, normal, ask out Mary. O dirías Steven ask me out. That's me Esto out. está Okay. mal. Esto está mal. Ask me out. No, el pronombre no puede ir afuera, tiene que ir dentro. ¿Se entendió? Yes. Mm, A ver, otra forma más, ¿no? Ahora te das cuenta que es separable, ¿viste? Yes. Esta es la forma Separable. más común. Entonces, si tú quieres, oye, Pepita lo invitó a él, sería Pepita ask him out. Pepita le envió a ella. Pepita ask her out. Y así es como se usa el ask out. Luego tenemos el verbo frasal be off. Be off es inseparable. ¿Te das cuenta? Be off. ¿Y qué significa be off? Es marcharse, En, irse, largarse. Por ejemplo, tú dices, I'm off, see you on Monday. Me voy, nos vemos el lunes. Te veo el no. lunes. I'm off, I- I'm off. Okay. Siguiente, beat up significa golpearse. Vamos a ver el siguiente. A group of teenagers beat up our English teacher. Pregunta, beat up. No, no lo estoy separando, mira.
Beat up. Beat up o beat up. Muy bien. Golpearon. ¿A quién? A nuestro profe de inglés. Okay. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo diría que lo golpearon a él? Imagínate que te digo, oye, yo tengo mi profesor de inglés. I have my English teacher. Y ayer un grupo de estudiantes lo golpeó. ¿Te das cuenta? ¿Cómo ahora? ¿Cómo sé si será correcto decir beat up him o beat him up? Him. Beat O him sea, up. ¿cuál sería lo correcto? Mi pregunta es, ¿tú cómo sabes que es em, separable o inseparable? Vas a tener que buscar ejemplos. No hay ningún truco. Por ejemplo, voy a poner beat up o beat up. Y si nos vemos es darle una paliza a alguien. To hurt somebody badly by hitting or kicking them repeatedly. Mira, beat up. Y mira el ejemplo. Beat somebody. Quiere decir, acá está, mira. Beat somebody up. Quiere decir que es un verbo frasal. Sepa. Separado. Entonces tú vas a hacer beat Beat him. him up. Him up. ¿Te diste cuenta? Y significa darle una paliza. O sea, es dañar a alguien al golpearlo o patearlo repetidas veces. Mira, mira cómo determina el significado. Entonces vas a tener que trabajar así. Beat up. Beat someone up. Vamos con el siguiente. Blow up. Blow up es explotar. Dice, my pressure cooker blew up suddenly. Mi olla a presión explotó de repente. Blew up significa explotar, que algo explota. ¿Se Okay. entiende? Me voy al Yes. diccionario. Digo. Blew up. Pero escucha, no es lo mismo hacer explotar que explote. Blow up. Y mira, blow something up. Pregunta, ¿se separa o no se separa? Sí, se separa. Entonces, por ejemplo, yo hice explotar, mira, yo hice explotar, esto sería, o yo hago explotar la cocina, I blow, Blow. sería I blow up the kitchen, ¿cierto? Yes. O I Okay. blow the kitchen up, ¿entiendes? Porque es separable. Yes. Pero de repente yo te menciono, oye, mi cocina está destrozada, mi cocina está destrozada, mi cocina sería my kitchen está cochina, es dirty. Because, porque yesterday I I blew, el pasado de blow sería blew it up. Cuando yo lo menciono, tengo que usar el pronombre objeto. ¿Te diste cuenta? Okay. Y es así como vas a trabajar con los phrasal verbs. Ya la cosa cambia. No es que me lo aprendo nada más, sino que tienes que ver cómo se usa. Yo, por ejemplo, sé que el ask out se puede separar. Yo sé que el blow up se puede separar. Yo sé que el beat up se puede separar. Y incluso ahora, un solo verbo frasal puede tener más de un significado. Blow up significa explotar, pero blow up también significa apagar, pero ¿apagar qué? So, soplando. Entonces, Plan. pide un deseo antes de que tú blow up the candles. Entonces es antes de que tú soples Velas. las velas. ¿Y cómo dirías? Yo las, pero ya las soplé. Mira, dice, oye, pide un deseo antes de que soplen las velas. Y tú le dices, pero pero ya las soplé, pero yo ya las soplé, o sea que está en pasado. Sería, but But ¿qué? I But blow I blew it. ¿qué? No, It. ¿qué pronombre reemplaza the candles? Mm, the, them. Them, then, ¿te diste cuenta? Tú tienes que saber que es separable para que puedas hacer esto. ¿Por qué? Porque si tú me dices, but I blew up them, no, Andrés, eso es lo peor que puedes hacer. Mejor no digo nada. ¿Te das cuenta? Okay. Y eso lo tienes que ir ganando con la experiencia.
¿Te das cuenta para qué sirve saber si es separable o inseparable? Yo he visto que muchos profes te dicen, no, ponlo al final nada más. Pero ¿qué pasa si utilizas el pronombre? O sea, ¿por qué? Porque si tú me dices, but I blew up the candles, te das cuenta que me está sonando repetitivo, ¿no? Tú dices, oye, pide un deseo antes de que soples las velas, y tú le dices, pero yo ya soplé las velas. O sea, ¿se entiende? Se entiende, sí. Pero es mejor decir, pero ya la soplé, porque si no sería redundante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender si es separable o inseparable. Como por ejemplo, breakdown. Breakdown Breakdown. significa averiarse. Me voy al diccionario. Voy a poner breakdown. Y te das cuenta que breakdown literalmente es un verbo que no necesita más cosas. Breakdown significa averiarse, malograrse. No significa que tú malogres, significa malograrse. Entonces yo digo, por ejemplo, my computer broke down. ¿Qué significa broke down? Se maló. No me logró. Te das cuenta que no hay otro objeto. O sea, esta es la No. acción. O sea, no necesito más. No digo, yo malogré mi computadora. No se puede. ¿Te das cuenta? Ok, my computer broke down. ¿Te das cuenta? Pregunta. Mm, no, no. Estoy a Pero repasar. mira, malograrse va siempre así. Es como sentarse, como cocinar. No necesita a nadie. Pero también breakdown, que significa romper. Romper. ¿Pero para qué? Para analizar. Entonces, tú puedes decir, I want to break, break down the reading. Dice, oye, quiero analizar, quiero separar en partes la lectura para analizarla, ¿cierto? Y tú le dices, no, a mí no me gustaría break it, Break break it it down. down. No me gustaría separarla. Pero acá ya no, acá no significa que se verió, sino que significa separarlo en partes para poder analizar. Y es aquí donde el inglés se vuelve divertido, donde vas a tener que aprender verbos frasales. Vas a tener que ahora sí memorizar nuevas palabras, saber si son separables o inseparables. Y es así donde esto es todo el inglés, Andrés. El inglés se basa en saber verbos frasales y una correcta pronunciación. Mhm. ¿Te diste cuenta? Yo te voy a compartir de todas formas este archivo Yes, para que lo please. tengas, ¿vale? Bye. Acá te he Okay. puesto varín, chocarse con, call off, mira, suspender algo. You call off the meeting. Call off, call off. ¿Tienes alguna pregunta para mí antes de terminar la sesión? No, no. En realidad no, más bien solo repasar. Sí, es solamente repasar. Mira, cut down no me gusta mucho, es reducir el consumo de. Esto es un inseparable. Es cut down Oh, chocolate or imagínate que después, oye, pero ya redúcelo. Sería cut down on it. ¿Por qué? Porque es inseparable. ¿Ok? ok. ¿Y esto Ya. cómo lo aprendes? Viéndolo en ejemplos diarios. Así como, por ejemplo, el día de hoy vimos el. ¿Qué verbo frasal vimos el día de hoy con Avengers? A ver, déjame ver. Run out. El run out, que no se separa. If you, ¿Viste? if you find ¿Lo aprendiste cómo? Porque lo viste en contexto. Entonces, cada vez que tú te acuerdas del significado, te vas a acordar de Tony Stark que se quedó sin comida y sin agua en el espacio. Entonces, Yes. lo vas a tener que ir aprendiendo así. ¿Una pregunta para mí antes de que me vaya, Andrés? No. Ok. So, te veo hoy día es, what day is it? Thursday, right? Yes, te Yes. veo el día Monday. Ok. Monday. Ok, so that was all. Bye bye. Take care. Thank See you you. on Bye, Monday. Carlos. Bye See bye. you.